Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les voy a hablar sobre los apócrifos. Como podemos ver en Biblias católicas, Biblias ecuménicas, ¿no? Tenemos tenemos esta acá. En este caso son ecuménicas, ¿no? Sociedades Bíblicas Unidas, como ya les mostré en otro video, al servicio del Vaticano producen Biblias tanto ecuménicas como directamente Biblias católicas. Las Sociedades Bíblicas Unidas producen Biblias para los católicos. Cuando los católicos quieren, eso ya lo mostré en otro video. Y por ejemplo, en esta tenemos los libros apócrifos que el catolicismo y le llama deuterocanónicos, ¿no? Tenemos esta, contiene varios libros que son Tobit, Judith, Macabeos, Baruch, adiciones a Daniel, a Esther. Básicamente son esos. Si me olvido, bueno, no tengo toda la memoria del mundo. Pero acá tenemos otra Biblia que tiene dos, por ejemplo, en este caso Judith, ahí abrimos la página en Judith, tiene adiciones a Esther, Tobías, perdón, me quedo con el nombre Tobit. Cuando digo Tobit me refiero al libro de Tobías. Tobías, Macabeos, ¿no? Y esto se produce siempre y cuando el catolicismo lo requiera. Cuando el catolicismo requiere, las sociedades bíblicas unidas le tienen que hacer caso. Este es el Código de Derecho Canónico, la ley católica, por así decirlo. Así lo llamo yo, la ley católica, porque es como que la ley católica, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué dice, no? Sobre las... ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo puede ser que...? Sí, fíjense lo que dice. En la ley del Código de Derecho Canónico, el canon 825, fíjense lo que dice. Obviamente se los voy a leer, pero te lo muestro para que veas que no miento, que no invento nada, ¿está? Puedes pausarlo, obviamente puedes pausarlo. Si lo enfoqué mal, bueno, lo voy a leer acá. 825. Los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad y que vayan acompañadas de las notas aclaratorias necesarias y suficientes. ¿Ven? Esto es siempre y cuando lo pida el catolicismo. Y está hablando tanto para las Biblias católicas, tanto para estas Biblias ecuménicas. Porque fíjense, con licencia de la conferencia episcopal, este es el segmento 2 del mismo canon, los fieles católicos pueden confeccionar y publicar, también en colaboración con hermanos separados, traducciones de la Sagrada Escritura acompañadas de las convenientes notas aclaratorias. Fíjense. Concilio Vaticano II. Constitución Dei Verbum, número 22, punto número 22. Los cristianos deben tener amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia, ya desde sus principios, tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70. Ya voy a hablar de la Septuaginta. Ya tengo un video sobre eso, pero está bueno refrescar la memoria. Y dice, sigue diciendo, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna
que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo en los textos primitivos de los sagrados libros. Se refiere a los originales. Y si estas traducciones, oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Fíjense, ¿no? Cómo el catolicismo decreta estas cosas y aparecen, ¿no? Aparecen como acá, deuterocanónicos. Las sociedades bíblicas unidas al servicio del Vaticano. Cuando el Vaticano pide, las sociedades bíblicas unidas obedecen, ¿no? Acá dice, ¿no? Ya vimos claramente, sociedades bíblicas unidas, sociedades bíblicas unidas. Ahí abajo, espero que se vea. Pero fíjense esto. Conferencia Episcopal del Episcopado Latinoamericano. Fíjense. Alfonso López Trujillo, secretario general del CELAM. El CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Fíjense. El CELAM mira con satisfacción la publicación completa de la versión popular de la Biblia en español, Dios habla hoy, la cual, realizada con la colaboración de biblistas católicos, contiene, de acuerdo con nuestra petición, los libros deuterocanónicos y está destinada a la difusión de la palabra de Dios en América Latina. Perdón, en América Latina. Ecumenismo puro es esto. Biblia de estudio, después ya voy a mostrar si sirven o no, pero ahora les quiero mostrar esto. La Biblia hispanoamericana, fíjense, traducción interconfesional ecuménica e íntegra de los textos originales. Los textos originales. ¿Ven? Los originales, los originales, los originales. ¿Quiénes están mandando todo esto? Católicos. No solo la Sociedad Bíblica Unida, sino ciertos otros organismos, ¿no? Porque esta es una sociedad bíblica dice, Sociedad Bíblica de España, miembro de Sociedades Bíblicas Unidas, está. Todos quienes, cualquier sociedad bíblica que sea miembro de las Sociedades Bíblicas Unidas, hace estas cosas. Acá dice, lo que les mostré acá, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. Mirá vos. Editorial, fíjense, bajo la dirección técnica y coordinación de la Casa de la Biblia Católica y Sociedad Bíblica de España, la Biblioteca de Autores Cristianos Católica, la Editorial Verbo Divino Católicos y las sociedades bíblicas han realizado la traducción de la Biblia, traducción interconfesional, auspiciada por la Conferencia Episcopal Española y las sociedades bíblicas. Ecumenismo, catolicismo. ¿Y qué contienen estas Biblias que les mostré? Los deuterocanónicos, porque eso es lo que les requirió el Vaticano, básicamente, ¿no? Una conferencia episcopal, para el que no sepa. Vamos a ver qué dice lo que es una conferencia episcopal. En cada nación, Código de Derecho Canónico 242, en cada nación ha de haber un plan de formación sacerdotal que establecerá la conferencia episcopal, teniendo presente las normas dadas por la autoridad suprema de la Iglesia y que ha de ser aprobado por la Santa Sede y debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Igualmente, con la aprobación de la Santa Sede, en este plan se establecerán los principios y normas generales acomodados a las necesidades pastorales
de cada región o provincia. ¿Qué más? Conferencia episcopal. A ver qué era esto. Conferencia episcopal, ¿qué más? Código de Derecho Canónico, Canon 447. También para que veas, ¿no? 447. La Conferencia Episcopal, institución de carácter permanente, es la asamblea de los obispos católicos de una nación o territorio determinado que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio para promover, conforme a la norma del derecho, el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y de lugar. ¿Cuáles son las circunstancias? Ecumenismo, en este caso, ¿no? Por eso tenés esas Biblias ecuménicas interconfesionales que tienen los apócrifos, comandadas por el Vaticano. Las nuevas versiones son del Vaticano, ya te lo comprobé. Entonces, tienen los apócrifos, ¿no? Entonces está el debate, ¿no? ¿Son los apócrifos escritura? ¿Son los apócrifos válidos? Ellos los llaman deuterocanónicos. Fíjense, hay una Biblia católica. Fíjense que también dicen lo mismo. La versión que vimos, esta, dice traducida de los originales, traducción íntegra de los originales. Contiene sinaítico. Por lo menos en Tobit contiene versión del sinaítico. Porque son una mezcla. Hoy en día hay muchas Biblias que son una mezcla, Biblias que son una mezcla entre sinaítico y vaticano, ¿no? Mismo lo que dice ser una Septuaginta hoy en día, y casi siempre fue, ya voy a aclarar este tema de la Septuaginta, pero las Septuagintas modernas, como la de Ralph Hanhart, Brenton, son una mezcla de sinaítico y vaticano, básicamente. Primero era una versión de Vaticano y Alejandrino, y después se mezclaron las tres, ¿no? Con la última versión de lo que es la Septuaginta. Ya voy a llegar a eso, ya tengo un video igual, creo que lo dije. Pero fíjense que tanto estas Biblias como esta Biblia católica dice traducida de los originales, los textos originales. Están queriendo promover textos con apócrifos, con los deuterocanónicos, como ellos los llaman. Acá dice, en una introducción acá, decisiones solemnes de la Iglesia, refiriéndose al catolicismo, ¿no? Una Biblia católica, dice, la Iglesia siempre reconoció como inspirados los libros deuterocanónicos, y los nombra, ¿no? Nombra del Antiguo Testamento 7 libros, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo de los Macabeos. Después también 3 fragmentos, adiciones a Esther, a Daniel y que sería, ¿no? Susana, Bel y el dragón, y en el capítulo 3 te lo alarga y te lo llena de versículos con la oración de Azarías, si no me equivoco, que también acá lo llama Cántico de los jóvenes en el horno. Que el capítulo 3 te lo llena de versículos de tal modo que llega hasta el 90, versículo 100, básicamente. Eso es lo que lo tengo acá en la Vulgata Latina, que lo tiene todo mezclado, todo metido dentro de los libros del Antiguo Testamento. Dicen que son inspirados. Vamos a ver si es así. Porque en este caso vamos a ver el libro de Tobit, si es inspirado. ¿Qué dice la palabra? La palabra, la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra sobre lo que debería ser la palabra de Dios, ¿no? ¿Hay una definición para eso? Absolutamente. Segunda Timoteo. Capítulo 3. Versículo 16. Agarra tu Biblia, abrí tu Biblia, lee la Biblia y cree en la Biblia en contexto. La verdadera Biblia.
Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios, versículo 16, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la escritura, el requisito para que lo que sea que esté escrito sea escritura, es que tiene que ser dada por inspiración de Dios. Y tiene que ser útil para, obviamente, todas estas cosas, enseñar, etcétera, redarguir, etcétera. Para que el hombre de Dios, alguien salvo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otro requisito que tiene que tenerla, que debe tener la escritura, que tiene que ser simplemente verdad. Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para que una escritura sea inspirada, sea palabra de Dios, sea canónica, sea de verdad, tiene que estar acá en el canon de los 66 libros de la Biblia, tiene que ser verdad, tiene que ser inspirada por Dios, te tiene que servir para enseñar, instruir, etc. Y tiene que ser verdad, tiene que ser verdad, verdad absoluta, la verdad. Otra cosa en Proverbios, ¿no? Hay una advertencia. Proverbios 30. Ya vamos a llegar a Tobit, ¿eh? Vamos a, ¿cómo te puedo decir? A exprimir el libro de Tobit. Vamos a sacarle a ver si es un jugo bueno o es un jugo malo. Proverbios 30 dice, toda palabra de Dios, versículo 5, perdón. Toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Versículo 6, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Vamos a ver si el libro de Tobías, Tobit, Tobías, seguramente en el medio del video lo voy a llamar libro de Tobit porque me quedó así, libro de Tobías. Vamos a ver si es, en este caso vamos a ver si es inspirado por Dios, si es verdad, o si es algo que se agregó porque escuché esta acusación y la vi, perdón, y la vi en internet, esta acusación de que Lutero sacó, bueno, a mí, atención, no soy protestante, soy cristiano, nada más, punto final, ¿está? No me metan en cosas que no son mis problemas, ¿está? Ahora, te metiste con la palabra, ahí te estás metiendo en mi territorio, porque el cristiano cree en la palabra de Dios. Hablan de la Biblia, hablan de Cristo, hablan de Dios, de su palabra, ahí se metieron en el territorio de un cristiano. Ahí sí. Entonces vamos a ver, porque el catolicismo dice que Tobit, con los libros apócrifos, es inspirado. Ah, y otra cosa más que me olvidé mostrar, que ahora me acordé, ya no me olvidé, me había olvidado de mostrarles, es esto. En el Concilio de Trento, fíjense, que sigue vigente, ¿eh? No se piensen que lo reemplazó el Concilio Vaticano, cuidado con eso. En el Concilio de Trento dice esto sobre la escritura. Pero si alguno no recibe como sagrados y canónicos los libros mencionados íntegramente con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y como aparecen en la antigua Vulgata Latina, y a sabiendas y deliberadamente desprecia las tradiciones antes mencionadas, sea anatema. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Catolicismo. Iglesia. O sea que si yo no creo en esto, que me vaya al infierno, que Dios me maldiga, que me vaya a la perdición, estoy condenado. Y cualquier persona que no crea en los libros, en el canon que sigue el catolicismo, que incluye estos libros apócrifos mezclados con los libros del Antiguo Testamento,
¿Nos condenan por eso? El primer Concilio Vaticano, en la sesión 3, que sucedió el 24 de abril de 1870, la sesión 3, ese Concilio Vaticano tiene un rango, ¿no?, de fechas, del 1800 tanto a 1800 y tanto, ¿tá? Pero la sesión 3 tuvo lugar en esta fecha. En los cánones sobre la revelación, número 4 dice, en el número 4 dice, si alguno no recibe como sagrados y canónicos los libros completos de la Sagrada Escritura con todas sus partes, tal como los enumeró el Santo Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento enumeró todos estos libros, ¿no? Lo puedes revisar, puedes ir a internet, Concilio de Trento sobre la Escritura, ¡pum!, y ver con tus propios ojos lo que dijo el Concilio de Trento. Yo te lo estoy resumiendo. Volvamos a esto. O niega que sean de inspiración divina, sea anatema. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Calmate, ¿qué pasó? Que anatema, que... Nunca una bendición, ¿no? Que Dios los bendiga, qué sé yo. ¿No coincidimos? Dios te bendiga, ¿no? Anatema. ¿Estás nervioso, católico? ¿Qué pasa? Siempre tan nervioso, histérico. Mal ahí, ¿eh? Qué mal. Ahora vamos al libro de Tobit. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿no? A ver si son inspirados, a ver si son sagrados, a ver si son verdad. Porque eso debería ser el requisito de la Sagrada Escritura. Y es más, el catolicismo dice que si no aceptas a estos libros como sagrados, como inspirados, que Dios te maldiga, que te vayas al infierno, básicamente, porque eso es anatema, ¿no? Es una maldición, que Dios te maldiga. Vamos a ver. Para el libro de Tobías, tenemos tres principales versiones. Vaticano. Vaticano, que sería tiene ese nombre así por el Códice Vaticano, ¿tá? La versión Códice Vaticano, Codex Vaticanus, Vaticano. Vulgata Latina. Vamos a llamarle Vulgata. Vulgata Latina. Son tres principales versiones. Y ¿cuál voy a usar? A ver. Pues, sinaítico hay varias. Pero está... porque tengo acá. Sinaítico. Biblia Católica. Sinaítico. Esta también. El libro de Tobit es de la versión sinaítico en esta. Sinaítico. Vamos a usar esta. No, cuesta más. ¿No? A ver si... a ver. Sí, vamos a usar la otra. Ahí está. Entonces, Vaticano, Vulgata, Sinaítico. Entonces, vamos a separar esto. Ahí está. Entonces, ahora sí, estoy organizado. Bien. El libro de Tobías cuenta la historia de Tobit, ¿no? Que se casa con Sara, o Sarra, depende de qué versión uses. Tienen un hijo llamado Tobías. Que bueno, voy a resumir la historia porque también podés buscar en cualquier... hoy está la internet, puedes buscar todo. Puedes leer el libro de Tobías y después volver al video
para no perderte, porque si te cuento todo de repente y nunca lo viste, por ahí. Pero bueno, vas a ver que no te perdes de mucho. Entonces, básicamente, Tobit tiene un hijo, se llama Tobías, es un supuesto judío que fue deportado desde el norte de Israel, ¿no? Desde la tierra de las tribus de Neftalí, fue deportado a Nínive y le pasa que, bueno, deja una plata, porque supuestamente se empieza a servir al rey, ganó un favores, le deja una plata, una buena cantidad de dinero a un amigo, no sabemos por qué, y, y después se acuerda antes porque piensa que va a morir en un momento, ya les voy a decir por qué, piensa que va a morir y le dice a su hijo, Tobías, mirá, hay que buscar una plata en tal lugar, andá, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, está. Él había quedado ciego, Tobit, había quedado ciego, entonces como que eso trajo desgracia y como se vuelve una especie de tribulación, de dificultad en su vida, y bueno, resulta que su hijo sale de viaje porque tiene que ir a tal lugar a buscar esa plata y se encuentra con un tal Rafael. Y bueno, ahí conoce a una chica después que se llama, no me quiero confundir, Sara, ahí está. Ana es la mujer de Tobit, perdón, me confundí. Ana es la mujer de Tobit, Sara es la que se convierte en la mujer de Tobías, ¿no? Son los personajes más principales, ¿no? Entonces, pero entre las versiones vamos a ver que no son todas iguales, porque recuerden, tenemos la versión sinaítico, la versión vaticano y la versión de la Vulgata. Tobit es padre de Tobías, Sara o Sarra, depende de qué versión uses, es mujer de Tobías, Ana es madre de Tobías, Sara es la hija de Raguel, Raguel es marido de Edna o de Ana, depende si usas la versión sinaítico o vaticano, sí, sinaítico o vaticano o vulgata. Gabael es amigo de Tobit o hermano perdón, sobrino de Tobit, ¿no? Gabael es sobrino de Tobit en sinaítico y en vaticano, pero en la Vulgata es de su misma tribu, no dice si es su familiar o qué. No. La versión más corta es la Vulgata. Las versiones más extensas son primeramente la del sinaítico y después la del Vaticano. La más corta es la Vulgata. Entonces, en el Vaticano, Edna es la mujer de Raguel, en la Vulgata Ana es la mujer de Raguel. Después menciona a unos familiares o no, porque en sinaítico hay varias versiones también, hay varias versiones. Menciona a Ajicar y Nadab como sobrinos de Tobit, o a Ajicar y Nabad, en otra versión del sinaítico, como primos de Tobit. ¿Son sus primos o son sus sobrinos? Ahora, Gabael es sobrino de Tobit, ¿no? Como dijimos, en el sinaítico, pero en Tobit 9.6 le dice primo. Contradicción interna. Recién empezamos. En el Vaticano, estos dos personajes que mencionamos, ¿no? Ajicar y Nadab o Nabad, se convierten en Ajicar y Nasbaz. Es más, dice Ajicar y su sobrino Nasbaz. No lo aclara si es Nasbaz, el sobrino de Ajicar, perdón, dice que Ajicar, perdón, es sobrino de Tobit y Nasbaz, ahí está. Pero en el capítulo 14:10, 14 versículo 10, el Vaticano lo llama, ¿no? Hamán y Ajicar, siendo que el paralelismo con las otras versiones seguirían siendo las mismas dos personas, porque sería Ajicar y Nasbaz, y capítulos después debería ser el mismo Ajicar y Nasbaz, como en las otras dos versiones, como la otra versión, perdón, como la versión del sinaítico, perdón, es Ajicar y Nabad, y
en los últimos capítulos lo llama a Hikari Nabad de vuelta. Yo también me estoy mareando, tranquilo. Entonces, ya te voy a mostrar bien quién fue después Rafael, ¿no? Entonces, supuestamente esta historia, algunas fuentes dicen que fue escrita en el siglo II a.C., año 200 a.C., alrededor aproximadamente, del 200 a 300 años de Cristo aproximadamente, y otra versión dice después del siglo V, que es lo más probable. Pero bueno, para comenzar, tiene una genealogía muy tirada de los pelos. Escuchá estos nombres. Sinaítico. Empieza así, dice, historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del linaje de Asiel, de la tribu de Neftalí. Hay otra versión que usa Sinaítico, que entre medio de estos, entre Gabael, perdón, sí, entre Gabael y el del linaje de Asiel, mete a Rafael y Raguel como descendientes del mismo Tobit. O sea, nombres que encontramos después están ahí. Suena medio raro esto. Muy tirado de los pelos. Según Vaticano, cuenta, ¿no? Tobit, hijo de Tobiel, de Ananiel, de Aduel, de Gabael, de la descendencia de Asiel, de la tribu de Neftalí. La Vulgata le llama Tobías, que tuvo un hijo que se llama Tobías, o sea, llama Tobías al padre y al hijo, los llama Tobías, por igual. Y no hay genealogía, porque recuerden, la Vulgata es más corta. Tobiel, Ananiel, Gaduel, Gamael, Gabael. Seguro, judíos, nombres judíos, ajá. Muy tirado los pelos. Se nota que alguien está inventando nombres. Dale. Entonces después cuenta, ¿no? Porque acá, aparte, cuando lees, más adelante, cuando leas, vas a ver que quiere hacer mucho énfasis. Sí, como que, sí, hermano, sí, somos judíos, sí, yo soy judío y tú eres judío también. Hermano, sí, se nota muy forzado, es muy forzado eso. Léelo, léelo, léelo. Yo ya lo leí, en 3 versiones distintas me leí. Y las estudié. Tengo acá las notas, vamos a seguir. Por ejemplo, Tobías 1.9 dice, acá hay una diferencia, por ejemplo, que les voy a mostrar. Hay una similitud y una diferencia con otras versiones, con otra versión. Sinaítico, Tobías 1.9. En llegando a edad adulta, me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio a luz a Tobías. Se casó con Ana, de su misma parentela, y ella dio a luz a Tobías. Vaticano 1.9. Cuando me hice hombre, tomé por mujer a Ana, del linaje de nuestros padres, y en ella engendré a Tobías. ¿Ok? Bastante similar a Sinaítico. Pero después tenemos la Vulgata, que dice, cuando fue ya hombre hecho, se casó con una mujer de su tribu llamada Ana, de la cual tuvo un hijo, a quien puso su mismo nombre. Tobías se casó con Ana y tuvo a Tobías. Ya esto es bastante distinto. Aparte que, no sé si se dieron cuenta, es distinto el narrador. En la Vulgata está narrando en tercera persona, en Sinaítico y Vaticano en primera. Ya vamos a llegar a esa parte, pero para que tengan una idea. Ahora vamos a los capítulos. Hay diferencias entre el número de versículos en los capítulos. Sinaítico, capítulo 1. Perdón, vamos a hacerlo así. Capítulo 1. Sinaítico, 22 versículos.
Vaticano, 22 versículos. Vulgata, 25 versículos. Capítulo 2. Sinaítico, 15 o 14 versículos. Vaticano, 14. Vulgata, 23 versículos. Capítulo 3. Sinaítico, 17 versículos. Al igual que Vaticano, 17 versículos. Y Vulgata Latina, 25 versículos. Capítulo 4. 21 versículos. Sinaítico, 21 versículos Vaticano, 23 la Vulgata. Capítulo 5, 23 versículos Sinaítico o 22, 23 Vaticano, 28 la Vulgata. Capítulo 6, 19 Sinaítico, 19 Vaticano, 22 la Vulgata. Capítulo 7, 17 Sinaítico, 17 Vaticano, 17 o 16 Sinaítico, 17 Vaticano, 20 la Vulgata. Sinaítico 21, Vaticano 21, la Vulgata 24, capítulo 9, 6 Sinaítico, 6 Vaticano, 12 Vulgata. Capítulo 10, 14 o 13 Sinaítico, 14 Vaticano, 13 Vulgata. Capítulo 11, 19 versículos Sinaítico, 19 Vaticano, 21 la Vulgata. Capítulo 12, 22 o 21 Sinaítico, 22 Vaticano, 22 la Vulgata. Ahí son bastante similares. Capítulo 13, 18 o 17 Sinaítico, 18 Vaticano, 23 la Vulgata. Capítulo 14, 15 Sinaítico, 15 Vaticano y 17 la Vulgata. O sea, tenés diferencia entre, el número de versículos de los capítulos. Son 14 capítulos, sí, en la historia de Tobías, pero distinto número de versículos. Infalible, ¿no? Sí, re infalible. Ajá. Súper, súper, súper. Tobías 1.2. Vamos a ver, no vamos a hacer un estudio versículo por versículo, ¿no? Obviamente, pero vamos a exprimir mucho de esto. Fíjense que, les voy a leer desde Sinaítico, versículo 2 dice que en tiempo de Salmanasar, rey de Asiria, fue deportado de Tibé, o Tisbé, depende qué versión de Sinaítico, que queda al sur de Cades de Neftalí, o sea, Cades de Neftalí, Tisbé queda al sur. En la Galilea superior, por encima de Jasor, detrás del camino del oeste, al norte de Cefat. ¿No? La versión sinaítico nombra Tibé o Tisbé, con y sin acento. Ok. Otra versión de sinaítico dice que está a la derecha de Cedes. Y menciona Hazor. Pero vimos que sí, está Hazor. Y otra nombra a Fogor. O sea, hay versiones dentro de Sinaítico, hay distintas versiones, ¿no? Ahora vamos a pasar a Vaticano, para no marearnos tanto. Vaticano. Dice, que en los días de Ennemesar, rey de los asirios, fue llevado cautivo desde Tisbe, que está a la derecha de Kedes de Neftalí, en Galilea por encima de Jasor. O sea, Vaticano dice que en los días de Ennemesar, no Salmanasar, lo llama Ennemesar. ¿Cómo es entonces? ¿Ennemesar o Salmanasar? El rey de los asirios. Acá dice que Tisbe está a la derecha de Kedes de Neftalí, en Galilea, encima de Jasor. Bueno, ¿está a la derecha o al sur? Tisbe queda ¿dónde? ¿A la derecha o al sur? Una versión dice a la derecha, otra dice al sur, de Kedes de Neftalí. Y la Vulgata solo dice, no menciona una genealogía. La Vulgata solo dice, fíjense, Tobías de la tribu y de la ciudad de Neftalí, situada en la Galilea superior, sobre Naasón, detrás del camino que va hacia poniente, y tiene a la izquierda la ciudad de Cefet. Habiendo sido cautivo en tiempo de Salmanasar, rey de los asirios, a pesar de hallarse en cautiverio, no abandonó la senda de la verdad. Vamos a ver si es así. El heroico Tobías, el sepulturero.
Tobit, el sepulturero, mejor dicho. Acá, Tobías según la Vulgata. ¿Se llama Tobit o Tobías? La Vulgata dice que se llama Tobías. Estas dos versiones dicen que se llama Tobit, el padre. Vamos a dejar esto acá. Agüita. Uy, derramé, pero bueno, acontece. A ver. Vamos a hablar. Porque habla del rey Salmanasar o Enemesar. ¿No? ¿Quién será, no? ¿Será un verdadero? ¿Verdadero? ¿Será verdadero esto? Porque podemos revisar la Biblia. ¿Será en perdón? ¿Será en el segundo libro de los Reyes? Capítulo 17. Vamos a ver. Segundo libro de Reyes 17 del 1 al 6 dice: En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. En la casa de la cárcel. Versículo 5. El rey de Asiria invadió todo el país y subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. Acá está diciendo que sitió Samaria. Entonces dice: en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá y en Jabor, junto al río de Gozán, en las ciudades de los Medos. ¿Será este el Salmanasar del que habla estos hechos puntuales? Vamos a ver segundo libro de Reyes 18 del 9 al 13. Porque acá pasa algo en el reinado de Ezequías. Segundo libro de Reyes 18, versículo 9. Y aconteció que en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7.º de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, subió Salmanasar, rey de Asiria, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, esto es, en el año 6.º de Ezequías, el cual era el año 9.º de Oseas. Rey de Israel, y Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá y en Jabor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, ni las habían escuchado ni puesto por obra. Pero la Vulgata dice que Tobías anduvo siempre en los caminos de la verdad. Sinaítico, ¿qué dice? Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y en justicia todos los días de mi vida y he repartido mucha limosna entre mis hermanos y compatriotas deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. La Biblia dice otra cosa. Fueron deportados por su pecado, no por andar haciendo bien las cosas. Raro, ¿no? Medio raro. Pero en realidad, ¿quién fue entonces? Porque acá menciona a Salmanasar, pero el que escribió Tobit no se percató de esto. Segundo libro de Reyes, 15:29. 15. Leímos segundo libro de Reyes 17:18. Volvemos al capítulo 15. Segundo libro de Reyes 15:29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Agión, a Abel-Bet-Maaca, y Janoa, y Sedés, y Hazor, y Galaad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. ¿Quién fue el que conquistó las tribus del norte? Tiglat-Pileser. No Salmanasar. Aparte, menciona a Salmanasar
eh, hay 5 Salmanasar. Salmanasar V fue el que menciona el libro de Tobías, pero fue Tilat-Pileser, según la Biblia, la verdadera Biblia, dice que fue Tilat-Pileser el que verdaderamente conquistó y deportó a los de Neftalí hacia Asiria. Pero Tobit dice que fue Salmanasar. Después menciona, ¿no? Por ejemplo, después de casarse, ¿no? Vamos a leer, creo que ya leí, ¿no? Ya leí esto del 1.9. Sí. Vamos a ver, después de lo que pasó en Tobías 1.9, que se casó, tuvo un hijo, dice, cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi linaje comían los manjares de los gentiles, ¿no? Entonces dice, como yo me acordaba de Dios con toda mi alma, y eso lo vas a ver, Tobit se hace, yo Tobit andaba en los caminos rectos, ¿viste? Hablando, yo hacía esto, hacía lo otro, papá, yo hacía, yo. Me hace acordar un pasaje bíblico en el que Jesús compara al fariseo con el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias, Dios, que no soy como estos hombres pecadores. Yo doy diezmos, ayuno, bla, bla, bla. ¿Y Tobit cómo suena? Lo mismo. Yo, Tobit, yo entierro muertos porque se vanagloria de eso. Por eso le dije el sepulturero. Tobit, yo entierro muertos, entierro cadáveres y doy diezmos y bla, 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 bla. Fíjense, mas yo me guardé bien de comer, o sea, esta gente come estas cosas, yo no como estas cosas. Yo soy Tobit. Dale. Bueno, como él hacía todas estas cosas buenas, supuestamente, dice, me concedió el Altísimo gracia y favor ante Salmanasar, y llegué a ser procurador suyo. Él llegó a ser procurador de Salmanasar, ¿no? Recuerden que esto es todo bajo la cautividad, o sea. Entonces dice, me trasladé a Media y administré allí sus negocios hasta su muerte. Y deposité en Ragués de Media, en casa de Gabael, hermano de Gabri, unos sacos de plata por valor de 10 talentos. Muerto Salmanasar, o sea, pasa de... Ah, no, está bien. Muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Senaquerib. En su reinado los caminos de Media se hicieron inseguros y no pude volver allí. Recuerden ese detalle, los caminos de Media se hicieron inseguros bajo el reinado de supuestamente Senaquerib. Pero acá pasa de Salmanasar a Senaquerib, ¿no? Acá dice, muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Senaquerib. Tobías 1.15, en Sinaítico. Pasa que Salmanasar no es el padre de Senaquerib. El padre de Senaquerib es Sargón II. Ese es el padre de Senaquerib, Sargón, no Salmanasar. Supuestamente le sirvió varios años, ¿no? Y sirviéndole todos esos años, ¿no puedes saber el nombre del rey? ¿No puedes saber el nombre del hijo del rey si era el procurador del rey? Inspirado, infalible, ¿no? Infalible, infalible. La iglesia cuando dice cosas es infalible, cuando establece cosas de doctrina y moral, de fe y moral, es infalible. Tobías no dice lo mismo. Inspirado. Recién empezamos, ¿eh? Recién empezamos. O sea, después de servirle más de 10 años al rey, no sabes su nombre. No le podés errar. Raro.
Después menciona, ¿no? Que, por ejemplo, sus parientes, ¿no? Los israelitas, dice que eh, dice que los israelitas estaban, perdón que me tuve una nube ahí, que supuestamente los israelitas estaban adorando el becerro que hizo Jeroboam, ¿no? Lo menciona. Pero eso pasó casi 200 años antes, cuando Jeroboam puso los becerros en Dan, unos buenos kilómetros lejos de la tribu de Neftalí queda Dan. Para que, para que te des una idea. A ver. Dan. Neftalí. Hay un par de kilómetros desde Neftalí hasta Dan. Y pasaron bastantes años desde que se habían puesto esos becerros, ¿no? Entonces, medio raro, ¿no? Medio raro eso. Ahora, en Sinaítico 5.3, por ejemplo, menciona, ¿no? Antes de seguir a esto. Tiglat-Pileser, Salmanasar V, Sargón segundo, perdón, y Senaquerib. Esa es la genealogía, digamos, del orden de los reyes de Asiria. Tiglat-Pileser fue el que, según la Biblia, la verdadera Biblia, Tiglat-Pileser conquistó las tribus del norte. Después le siguió Salmanasar, siguió como rey de Asiria después Sargón segundo y después Senaquerib. Pero Tobit pasa de Salmanasar a Senaquerib directamente, así. Todo mal. Después dice, por ejemplo, ¿no? Dice, en 5.3, Tobit entonces respondió a su hijo Tobías, en 5.3 sinaítico. Tobit entonces respondió a su hijo Tobías, él me dio un recibo y yo a él otro. Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esta suma. Etcétera, etcétera, ¿no? Sigue. Pero dice que hacía 20 años, 20 años pasaron desde que él dejó ese depósito hasta que Tobit le dice a su hijo Tobías, che, mirá, anda a buscarme esto. Recuerden que cuando él dejó, cuando Tobit dejó cuando Tobit dejó fíjense, 1.14, me trasladé a Media y administré allí sus negocios hasta su muerte, la muerte de Salmanasar, 722 a.C. Y deposité en Ragués de Media en casa de Gabael, si es que es Salmanasar. Si es que es Salmanasar, su muerte, 722 a.C. Dice, deposité en Ragués de Media en casa de Gabael, hermano de Gabri, unos sacos de plata por valor de 10 talentos. Después, muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Senaquerib. Y fíjense, y Senaquerib lo persiguió, qué sé yo, qué sé cuánto. Me fueron arrebatados todos mis bienes, nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Aún no habían transcurrido 40 días cuando Senaquerib fue asesinado por sus dos hijos.
40 días entre, o sea, la muerte de Salmanasar y el reinado y muerte de Sennacherib. Sennacherib reinó bastante tiempo. No reinó durante 40 días. Y en todo caso, si es que después de la muerte de Salmanasar pasaron supuestamente 20 años y después de 20 años le hace recordar a su hijo que dejó su plata en Ragués, eh, habrán pasado 41 años aproximadamente en todo caso, no 20. Infalible, ¿no? Infalible. Históricamente certero. Bueno, ¿qué más?